Bienvenidos al primer programa de Otra Educación, un espacio creado con dedicación y cariño por el equipo de Tu Clase, Tu País. Con este programa esperamos contribuir a una conversación con altura de miras, de mediano y largo plazo sobre nuestra educación en América Latina. Más allá de las trincheras y la contingencia, esperamos que sea un espacio de diálogo y encuentro. Sobre todo, esperamos que nos acompañe la construcción de sistemas educativos, prácticas de enseñanza y experiencias de aprendizaje más ricas y mejor conectadas con las necesidades del siglo XXI. Que nos ayude a trabajar juntos por otra educación, más inclusiva, justa, integral, centrada en todos y cada uno de sus estudiantes. Ustedes están invitados a ser parte de la conversación a través de sus comentarios, sugerencias y preguntas que nos comprometemos a considerar e incorporar en los futuros programas. Hoy vamos a conversar sobre el impacto que está teniendo el coronavirus en nuestros sistemas educativos con dos invitados de primer nivel. Y al final del programa espero compartir con ustedes algunas reflexiones. Bienvenidos pues a la primera edición de Otra Educación. Vamos a empezar nuestro primer programa y como les decía en la introducción, este es un programa que quiere conversar constructivamente sobre la educación, mirando al futuro y pensando, mirando América Latina en perspectiva, pero nos pareció que este es un programa que se hace desde Chile, no podía tener un mejor primer invitado que el ministro de Educación de Chile, Raúl Figueroa. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa, en esta aventura que estamos empezando y por querer aventurarse con nosotros también en este esfuerzo, así que en primer lugar, muchas gracias y bienvenido. No, muchas gracias, Eugenio, por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Es muy importante en todo momento y creo que particularmente en estos tiempos que Chile y en el mundo se están viviendo de crisis sanitaria con un alto impacto en el sistema educativo, poder conversar sobre los desafíos de la educación con una mirada a lo mejor más de mediano y largo plazo, con una perspectiva diferente. Así que le agradezco la invitación y sobre todo el espacio y la oportunidad. Oiga, ministro, siempre en todo lugar ser ministro de Educación es una pega, un trabajo complicado, difícil, desafiante. ¿Usted encuentra que puede ser el ministro de Educación con más mala suerte de la historia de Chile que le toca en estos contextos tan difíciles? Bueno, es difícil, obviamente, cuando tocó asumir. Yo ya venía en el ministerio porque yo había sido subsecretario los 2 años anteriores, por lo tanto, venía con un ritmo de trabajo en el ministerio, compenetrado todo lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto que la crisis del COVID generó un cambio muy radical, pero bien interesante porque es un cambio radical, obviamente, en el contexto, en las circunstancias, en las medidas específicas que hay que tomar, en los desafíos que hay que enfrentar, que hoy día, obviamente, son evidentes, digamos, tienen que ver con la suspensión de las clases presenciales, un eventual retorno y su preparación, pero los objetivos no cambian. El objetivo de trabajar para poner énfasis específico en cómo mejoramos la calidad dentro de la experiencia escolar y que en definitiva las brechas de aprendizaje se reduzcan al máximo sigue siendo el mismo, en un contexto donde lo que vemos es que como consecuencia de las medidas sanitarias que se han debido tomar, precisamente lo que está en riesgo con mucha fuerza es que esas brechas se hagan más evidentes y que, por ejemplo, la deserción escolar se amplifique. Por lo tanto, el objetivo es el mismo, el contexto es obviamente mucho más complejo. Ministro, precisamente desde esa perspectiva, nosotros hicimos hace pocos días, hace una semana, una encuesta con 6.800 profesores. Solo el 6,8% de los profesores que contestaron la encuesta creían que este podía ser un año perdido. El resto, el 94%, creía que había una oportunidad aquí. ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades que esta crisis abre a los sistemas educativos, más allá, como digo, de las carencias que son más evidentes, ¿no? Pero que de repente nos cuesta ver esas oportunidades? Yo identifico al menos 3 aspectos donde veo un camino de oportunidades que surgen en un contexto evidentemente muy duro como el que estamos viviendo. Una primera cosa es que surge como una necesidad del sistema educativo darle espacio a la innovación, tanto en cada establecimiento educacional como también en la mirada de la política pública y del actuar, en este caso, del aparato estatal, del Ministerio de Educación, que tiene que también ampliar su mirada para adecuarse a circunstancias cambiantes. Lo segundo, todos los esfuerzos que se han hecho en materia de educación a distancia, yo creo que son tremendamente valiosos. Se abre todo un campo para que lo que se ha aprendido en materia de educación a distancia
se incorpore como una cuestión mucho más cotidiana dentro del quehacer escolar. Y con esto no estoy diciendo que haya que reemplazar lo presencial, que a mi juicio es insustituible en la experiencia escolar, por la educación a distancia, sino que aprender de lo que estamos haciendo hoy día, cómo somos capaces de complementar adecuadamente lo presencial en la escuela con una lógica de educación a distancia que hoy día se ha incorporado con fuerza, donde hay una experiencia en los docentes, en los directivos, en los sostenedores. Y un tercer elemento dice relación con el rol que le ha tocado jugar a los apoderados durante este periodo de crisis en materia educacional. De alguna forma recuperar ese rol que siempre han tenido los padres, que por lo demás es un deber y un derecho de ser los principales educadores de sus hijos, y que de alguna manera había quedado un poquito a distancia, donde los padres, los apoderados, se iban involucrando a veces cada vez menos en la formación de sus hijos. Hoy día, como consecuencia de la crisis, hemos visto todos de alguna manera obligados a volver a ese centro, y creo que ese vínculo que se genera entre apoderados, el proceso formativo de sus hijos y la característica del proyecto educativo es muy relevante y también debiese potenciar la innovación, la experiencia de la formación a distancia y el vínculo de los apoderados con los proyectos educativos, que yo al menos considero son aspectos positivos que debiésemos después potenciar en momentos de normalidad. Ministro, a propósito de lo que usted comenta de la educación a distancia, que el 80% de los profesores decía que antes de esta crisis no había tenido experiencia ninguna en educación virtual. Pero al mismo tiempo, profesores de los colegios particulares pagados, la mayoría estaban usando plataformas complejas, ricas en funcionalidades. En general, la mayoría de los colegios particulares subvencionados estaban usando plataformas gratuitas, y en general los colegios municipales y públicos estaban usando redes sociales. Y ahí probablemente tenemos un desafío como país de cómo ayudamos a que eso tampoco sea una nueva brecha, ¿no? Bueno, efectivamente, la condición de base en la que se encontraba el sistema en esta materia era, la verdad, bastante pobre. A diferencia, por ejemplo, del mundo de la educación superior. En el mundo escolar eso no era así. Y por lo tanto, los esfuerzos, por ejemplo, que hizo el Ministerio y que sigue haciendo el Ministerio de Educación en esta materia, apuntaron a poner a disposición plataformas que el grueso de los establecimientos no tenían. Se puso a disposición la plataforma Aprendo en Línea, que estableció al menos un marco mínimo de herramientas disponibles para que los establecimientos pudiesen operar. Nosotros hicimos un convenio con Google para facilitar la implementación de una herramienta que es G Suite for Education, Google Classroom, todo ese set de instrumentos, que siempre han estado. No obstante, era una herramienta gratuita. Prácticamente ningún colegio la tenía instalada en el país. Y hoy día, 5.200 a la fecha establecimientos ya cuentan con la plataforma y la están utilizando. Que efectivamente existe una inteligencia, digamos, que estaba siendo desaprovechada por el sistema. Y hoy día se incorpora y claramente se genera diferencias que son inevitables, que pasan no solo por la tecnología, no solo por la conectividad, sino que también por las capacidades humanas con las que cuentan los distintos establecimientos, que sabemos no son las mismas en todo el territorio nacional. Y todo esto apunta a poner en evidencia ciertas necesidades. Yo creo que es muy importante, porque lo que en definitiva ocurre es que ese diagnóstico que tenía el ambiente político, de alguna manera, fue minando los verdaderos objetivos de la política educativa. Era fundamental, si queríamos mejorar la calidad, volver a centrar el debate público, ya no en los aspectos estructurales de la política, lo cruza y lo tiende a contaminar, sino que específicamente en aquellas urgencias que son evidentes y que tienen que ver con cómo incorporamos capacidades al sistema educacional, tanto desde el punto de vista de las capacidades docentes, las capacidades directivas y también la capacidad de infraestructura tecnológica o de conectividad. La innovación también tiene que ver con lo que hace el propio ministerio, o cómo se construyen las políticas públicas, cómo se diseñan, cómo se proponen, cómo se implementan. También tengo la impresión de que aquí hay desde antes de la pandemia, un diagnóstico de sistemas educativos que necesitaban una actualización para hacerse cargo de los desafíos del siglo XXI. Y yo tengo la impresión también de que la pandemia genera un espacio que podría darnos la oportunidad de pensar realmente a cuál es el sistema educativo al que queremos volver después de la pandemia. 6, 12 meses más, 18 meses más, cuando volvamos a unas ciertas clases normales. Sí, a ver, yo creo que en el caso chileno hay ciertos desafíos que son bastante evidentes hoy día. Uno tiene que ver con una urgencia de recuperar la confianza en el sistema educativo y en sus principales actores. Chile pasó en la educación, y hoy día lo vemos también en otros ámbitos,
por una crisis muy fuerte de confianza, y eso hace, en definitiva, que quienes son los principales llamados a responder con una oferta de calidad vayan quedando marginados. La política educativa debe estar siempre centrada en lo que ocurre en la escuela, en sus comunidades. Y eso significa confiar en lo que esa escuela es capaz de hacer, en lo que esa comunidad es capaz de producir en el contexto educativo. Y en definitiva, entregarle a ese espacio la libertad necesaria para poder innovar, conducir sus proyectos educativos. Ahí nosotros tenemos una debilidad muy fuerte. Y acá hay un tema cultural también que es muy relevante y que tiene mucho que ver con la confianza. La falta de confianza conduce muchas veces a una excesiva regulación. Y esa excesiva regulación se traduce en que los espacios de innovación se reducen al máximo. Eso, en definitiva, es una cuestión muy compleja. Voy a poner un solo ejemplo. La reforma curricular que se hizo en tercer y cuarto medio iba precisamente en la línea de entregarle a los jóvenes de la etapa terminal, digamos, del sistema, 17, 18 años, mayores espacios de autonomía, de libertad, espacios de electividad, posibilidades de profundizar. Pero esa reforma, que tenía todos esos componentes, fue tremendamente criticada. Y fue criticada en parte porque no hemos acostumbrado a que entregarle espacios, márgenes de autonomía, libertad a las escuelas y a sus comunidades resulta una cuestión prácticamente imposible de implementar. Se genera una contradicción muy fuerte. Se nos critica, por ejemplo, porque tenemos un currículum muy amplio en contenido. Se hace una reforma para darle mayor profundidad al currículum y se genera una polémica sin precedentes. Entonces, yo creo que el tema de la confianza, de ampliar los espacios de libertad y de generar condiciones de innovación en una mirada amplia, es lo que va a permitir movilizarnos hacia las verdaderas necesidades de una sociedad moderna. Ministro, muchas gracias. Yo creo que a propósito de lo que usted decía, creo que esta lógica de la autonomía probablemente también se va a ver reforzada por esta circunstancia en que las escuelas tuvieron muchas veces que buscar soluciones por su cuenta y profesores que tuvieron que reinventarse en el camino, así que espero que también eso genere estas oportunidades de autonomía para el trabajo. Quiero agradecerle su presencia con nosotros, su participación. Creo que de verdad hay una oportunidad enorme para que retomemos este diálogo que construya estas confianzas en el sistema educativo. Ojalá que este programa también contribuya a eso, así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eugenio, por la oportunidad. Y nosotros vamos a parar 2 segunditos y volvemos con nuestro próximo invitado. Estamos de vuelta con nuestro segundo entrevistado de este primer programa y, como les dije al comienzo, la idea es que tengamos una mirada amplia, una mirada abierta al mundo, abierta especialmente a América Latina, y para abrir esa conversación creo que es un gran invitado tener al exministro de Educación de Perú y actual director de Educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra. Jaime, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa, en esta apuesta que estamos haciendo por abrir y generar conversación de mediano y largo plazo, con altura de mira sobre la educación, así que gracias por acompañarnos en este primer programa. No, un gusto, Eugenio, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo ves la situación en general de América Latina y comparada con el mundo, la situación educativa? La situación de salud ya la sabemos, pero la situación educativa, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes en el Banco Mundial de lo que está pasando en nuestro continente? Mira, yo creo que estamos viviendo la crisis más grave en educación global de los últimos 100 años, diría yo, por lo menos. Nunca hemos tenido nosotros un shock doble como el que estamos viviendo en este momento, ¿no? En el cual, para poder luchar contra la pandemia, tienes cierres masivos de escuelas por varios meses, por muchos meses en algunos casos. Luego ese shock, ¿no?, de un periodo largo fuera de clase de los chicos, tienes además una recesión muy fuerte en todos los países del mundo. Ese doble shock de estos dos golpes a la educación al mismo tiempo, y tampoco lo hemos tenido, ¿no?, masivo en todo el planeta. Entonces, es un shock extraordinario y con potenciales efectos muy graves, ¿no?, sobre la acumulación de capital humano de esta generación, ¿no?, que además era la generación que va a pagar la deuda en la cual muchísimos países están incurriendo para poder enfrentar la pandemia. Entonces, tenemos que preocuparnos muchísimo de cómo asegurarnos, ¿no?, que el impacto sobre esta generación no sea muy grande. ¿Cómo podría afectar eso en el mediano plazo las oportunidades de innovación o de implementación de programas interesantes educativos que ya se venían gestando probablemente de antes de la pandemia, pero que probablemente la pandemia nos obliga a acelerar y a poner en práctica, ¿no? Hay dos cosas para mencionarte ahí. Uno, que por un lado es cierto que
los países no se están quedando tranquilos. Los países felizmente sí están invirtiendo mucho en tratar de mitigar los efectos negativos de los cierres de las escuelas. En casi todos los países hemos visto la adopción de plataformas a través de múltiples canales. Entonces sí es cierto, los países han estado trabajando y están trabajando en tratar de mitigar los impactos de este shock. Obviamente está haciendo eso bastante heterogéneo, ¿no? Estos intentos, ¿no?, de tratar de mitigar lo más que se pueda. Yo creo que esto también, si lo vemos de manera más positiva, nos puede estar generando, digamos, las bases para una nueva normalidad o una transformación que requerimos de nuestros sistemas educativos. ¿No? Yo creo que sí hay un cambio potencialmente, ¿no? Un cambio en las actitudes de maestros, de profesores, un reconocimiento de la existencia de una brecha digital, ¿no?, que tiene que cerrarse. Entonces, si trabajamos sobre estos cambios de actitudes, sobre estos cambios de percepciones, si enfrentamos la brecha digital, podríamos, digamos, ponernos en una posición para no solo irnos recuperándonos de este shock, ¿no?, sino poder hacer las transformaciones que los sistemas educativos de todos los países de ingreso medio y de ingreso bajo necesitan, ¿no? En esa misma línea uno podría decir que de alguna manera estamos, ojalá, saliendo de la reacción de emergencia, ¿no?, a lo que estaba saliendo, en que cada escuela y docente hizo lo que pudo en estos meses. ¿Cómo ves tú este proceso de normalización de la educación mientras vivamos todavía con pandemia? Una primera fase de mitigación, básicamente ver qué podemos hacer para asegurarnos que los chicos tengan mantengan la vinculación con el proceso educativo durante la pandemia. Luego viene un proceso, digamos, que nosotros le llamamos, ¿no?, un proceso de manejo, digamos, de la continuidad, en el cual tenemos que asegurarnos que no haya deserción escolar, que haya un proceso, digamos, de regreso a las escuelas sano, saludable, protegido para los chicos, y luego eventualmente ya un proceso de aceleración y de recuperación. Pero tú tienes razón que, digamos, esas dos segundas fases, digamos, una que van a ser una suerte de continuum, y no es una cosa que vamos a poder decir, mira, dentro de 2 meses se abren las escuelas y todo regresó a la normalidad y regresamos a las escuelas que teníamos antes. Eso lamentablemente lo veo muy difícil que pase. No, vamos a tener que estar trabajando, manejando una gran incertidumbre. La mayor parte de países, digamos, algunos están saliendo del confinamiento, porque los chicos están teniendo menos horas en la escuela y todavía manteniendo muchas horas en su casa, ¿no? Entonces, digamos que es un proceso, digamos, mezclado de aprendizaje todavía en línea, por ejemplo, o aprendizaje remoto y aprendizaje en la escuela. Pero acuérdate que también hay muchos países que han abierto y luego han tenido que volver a cerrar. Y no sabemos en países del hemisferio sur cuánto tiempo más va a durar este confinamiento. No sabemos tampoco de que ya va a llegar rápidamente una vacuna que nos va a permitir regresar a la escuela 100% presencial. Entonces yo creo que vamos a tener que pensar en una escuela que no va a ser 100% presencial durante un buen tiempo. Y por lo tanto pensar en sistemas en los cuales parte del aprendizaje va a tener que ser en la escuela y parte del aprendizaje va a tener que ser en el hogar, ¿no? Tenemos que pensar en un sistema que sea resiliente y pensar y planificar en esa lógica, digamos, de un aprendizaje híbrido y con muchísima incertidumbre, ¿no? Entonces tenemos que saber de que no vamos a tener certeza de en qué momento nos vamos a mover, cuándo va a poder dejar de ser híbrido. Y finalmente, para cerrar este punto, es que la escuela que queremos para el futuro, esta escuela del futuro la vamos a tener que tener de aquí a un par de años. Es una escuela que va a tener que tener un mayor rol, con mucho mayor rol de la tecnología, con maestros que puedan manejar la tecnología, ¿no?, de manera muy, muy eficiente, ¿no?, y con una mezcla del factor humano y del factor tecnológico distinta, y en la cual tenemos que preocuparnos de que los chicos tengan las condiciones necesarias para poder estudiar en la escuela y también que tengan las condiciones para poder estudiar en la casa. Jaime, en esa misma línea, yo creo que efectivamente además había un requerimiento en el ambiente educativo hace rato de cierta necesidad de cambio en la forma del delivery educativo, de las prácticas de enseñanza, más allá de las tecnologías incluso, de cómo generar otro tipo de metodologías más activas, participativas de parte de los estudiantes. Bueno, ¿cuáles son para ti las principales oportunidades que esta crisis abre? Mira, yo creo que la oportunidad se abre por los cambios en las actitudes y en las percepciones de la gente. Porque de alguna manera, digamos que las plataformas tecnológicas, digamos, existen, tienen que perfeccionarse, pero hay mucha tecnología que ya existía o que existe y que simplemente veíamos que los procesos de adopción eran complejos, lentos y difíciles. Pero yo veo varios cambios digamos que las actitudes de muchísimos actores, ¿no? Hay un cambio en la actitud y tiene que, ojalá, digamos, eso se mantenga, un cambio en la actitud de los padres de familia, que saben que ellos son un protagonista
central en el proceso educativo de sus hijos. En segundo lugar, creo que los padres de familias y la sociedad en su conjunto, ¿no? Del entendimiento que la educación es una experiencia social y por lo tanto lo que pasa en la escuela, que es en gran medida no definido por la interacción que hay entre el maestro y el chico, entre el director de la escuela, ¿no? y la gente que trabaja en la escuela, ese proceso social es fundamental. Entonces quizás la valoración del maestro como profesión no cambie y mejore, ¿no? Y como tú sabes bien, lo que predice la calidad de un sistema educativo es la valoración social que tiene la profesión docente. Esa correlación, digamos, se va a mantener, pero ojalá, digamos, de que esto permita que las sociedades latinoamericanas, por ejemplo, valore mucho más el rol del maestro. En tercer lugar, yo creo que los ministerios de educación, bueno, les queda clarísimo que el digital divide existía, ¿no? Una cachetada que nos da la realidad y nos dice, bueno, sabían que existía una brecha digital, ahí tienen, por no haber cerrado esa brecha digital, ahora se están generando mucha más desigualdad de oportunidades de la que ya teníamos antes, que eran muy grandes. Entonces yo creo que es claro que eso se tiene que cerrar, y cuando digo cerrar la brecha digital, es eso, es el hardware, es el software, es la conectividad, pero es también que todos los maestros no tengan las habilidades digitales para poder integrar las plataformas tecnológicas al proceso educativo de una manera, digamos, que fluya rápidamente, que fluya bien. Y en cuarto lugar, yo creo que ha habido un rol durante estos meses muy importante de la radio y la televisión, ¿no? Y ha habido muchísimos países en los cuales se han utilizado canales del Estado para hacer programas de televisión educativa, se han ampliado las horas de televisión educativa, lo cual me parece muy bien. Es algo que probablemente va a tener que continuar, ¿no? Porque parte del aprendizaje efectivamente es en casa, pero yo creo que ese fenómeno, ¿no? Como que la radio y la televisión despertaron otra vez en términos de su rol dentro del proceso de educación, es algo que nos tiene que hacer pensar que la televisión, por ejemplo, tiene un rol importantísimo en el proceso educativo de los chicos. Les guste o no les guste, influye muchísimo en la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces eso es una responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que la quieran o no la quieren, la tienen, ¿no? Entonces, si explotamos y trabajamos en todos esos cambios potenciales de percepción y asimilamos el rol que pueden tener los padres, el rol que deben tener los maestros, el rol del Estado, el rol de los medios de comunicación, y trabajamos sobre eso, yo creo que podemos tener una mejor educación para todos nuestros chicos. Jaime, por último, una pregunta importante para nosotros. ¿Qué apoyo deberíamos darle a los profesores en esta etapa para acompañarlos en este proceso que es lento y difícil, complejo, como tú decías, pero sobre todo para que se preparen para tener las herramientas para esa educación del futuro que nos llega pasado mañana? Que nos llega muy pronto. Mira, yo creo que en algún momento vamos a salir con un mejor entendimiento del crítico rol del maestro. Entonces yo creo que es central que los países sigan invirtiendo en la profesión, en la profesión docente, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del apoyo a los maestros, dándole todas las herramientas que necesitan para ser ese factor fundamental, ¿no? Ahora, tenemos que apoyarlo muchísimo y seguir entrenando mucho, tanto en pre-servicio como en la formación del servicio de los docentes, porque le vamos a pedir mucho a los docentes. Le vamos a pedir que tengan las habilidades tecnológicas, pero más importante que eso es que ya sabemos que el conocimiento mismo, la información, está en Internet. La información es fácil de lograr. Lo que es difícil de lograr es procesar esa información correctamente, ¿no? Con un espíritu crítico. Y ese es lo que necesitamos de nuestros maestros. Y eso es mucho más difícil de un maestro que provee información. Entonces, efectivamente, estamos pidiendo a un maestro que enseñe a los chicos a aprender por sí mismos, que les enseñe pensamiento crítico, que les enseñe todas las habilidades socioemocionales que son cruciales y que es algo mucho más complicado que proveerles información. Entonces le estamos pidiendo al maestro algo muy complicado, ¿no? Y eso lo puede saber cualquier padre de familia, ¿no? Y un padre de familia tiene que trabajar con 2 chicos o con 3. Un maestro tiene que trabajar con 35 chicos, ¿no? Entonces el trabajo del maestro es muy difícil. Es un trabajo muy complicado y tenemos que seguir invirtiendo en ello, porque esa es la manera como podemos invertir en nuestros chicos. Jaime, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Ojalá que tengamos oportunidades de seguir conversando. Gracias por la invitación.
Para terminar nuestro primer programa, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de lo que nos han señalado nuestros invitados, que ojalá ayuden a nuestra propia reflexión y conversación sobre los desafíos que enfrenta nuestra educación en este tiempo. La crisis del COVID-19 nos ha puesto la mirada en el valiente y comprometido trabajo del personal de la salud y se extiende, por supuesto, a quienes trabajan en las cadenas de suministro de alimentos y otras tareas esenciales. Menos visible y destacado ha sido el extraordinario y fundamental papel que están jugando los profesores y profesoras en todo el planeta. De un momento a otro, sin aviso ni apoyos, debieron dejar de lado toda su planificación y apenas iniciado el año escolar, cambiar completamente su ejercicio profesional. Tuvieron un avanzado desarrollo de sus habilidades digitales o estuvieran apenas preparados para ello, debieron recurrir a redes sociales, plataformas desconocidas y portales para sostener el proceso educativo de sus estudiantes. Lo hicieron desde sus casas, con su computador y con su cuenta de internet, cuando tenían todo aquello, y si no, lo consiguieron. Lo hicieron con lo que tenían, lo que sabían y lo que podían y en tiempo récord. Lo hicieron mientras muchos de ellos seguían siendo padres y madres con sus hijos en casa, a los que también debían cuidar y apoyar. Sin receta ni manuales, mostraron un compromiso generoso y su vocación de educadores siempre. Es imposible asegurar lo que va a ocurrir con la pandemia y su impacto en los procesos educativos. Como nos advirtió en su entrevista Jaime Saavedra, la imprevista emergencia no solo ratificó las dificultades que ya tenían al sistema escolar cuestionado por educadores, estudiantes y expertos, sino que también desnudó carencias que algunos pensábamos más resueltas, como la conectividad de las escuelas o el desarrollo de habilidades digitales de docentes y estudiantes. Probablemente por lo mismo, las autoridades educacionales han actuado con moderación, tal vez excesiva moderación. Esta actitud de aguantar mientras dura la emergencia ha tenido consecuencias complicadas, especialmente en nuestra realidad latinoamericana de conocida desigualdad. El mientras tanto no deja espacio para el mediano y el largo plazo, para diseñar opciones más sistemáticas. Se trata de aguantar y seguir nadando aunque todavía la playa no esté a la vista. Es cierto, como señalaba el ministro Raúl Figueroa, que no podemos saber cuándo será posible el retorno seguro. Pero si miramos la experiencia de otros rincones del mundo y seguimos las explicaciones de los científicos, hay algo que sí es posible afirmar. Clases normales en todo el sistema escolar, como las que se tuvieron los primeros días de clase, no habrá este año y probablemente tampoco el próximo. Mientras no se termine el proceso de desarrollo y pruebas de una vacuna y ella esté no solo inventada, sino fabricada, distribuida y aplicada en cantidad suficiente para asegurar la inmunidad de nuestros niños y niñas, lo que salvo un milagro no ocurrirá hasta el segundo semestre del 2021, no es posible imaginar un año escolar normal para todos, ni padres dispuestos a llevar a sus hijos a la escuela. Tal vez en alguna localidad o comuna, tal vez en algunos niveles, con turnos, con intermitencias, pero en los próximos 18 meses probablemente tendremos que diseñar y proponer un modo coronavirus de educar, que es mucho más que aguantar y estar preparados para volver en cualquier momento. Es cambiar las condiciones que permitan a los profesores, las escuelas y las familias enfrentar la etapa que viene de manera que haga posible el aprendizaje, garantizando el cuidado de todos. La primera medida es comunicar asertivamente esta realidad desde las autoridades, para que las escuelas tengan un horizonte más claro y puedan, consecuentemente, tomar decisiones de mediano y largo plazo. Lo segundo es asegurar el acceso a dispositivos y conectividad a todos los estudiantes y docentes. Nadie puede quedar afuera de esta cruzada. Lo tercero es apoyar a los docentes con recursos y capacitación, de manera que puedan transformar sus prácticas en el nuevo contexto. Enfrentar el tiempo que viene requiere la creatividad y la generosidad de todos los actores educativos. No existen manual ni receta, y cada uno, autoridades, expertos, docentes, escuelas, estudiantes y familia, deberemos hacer nuestro mejor esfuerzo de colaboración y compromiso en favor de niñas, niños y jóvenes para los que su derecho a una educación de calidad no puede ser suspendido. Gracias por acompañarnos en este primer programa de Otra Educación y nos encontramos nuevamente la próxima semana.